Muy bien, Shabbat Shalom a todos, bienvenidos a este espacio de Shabbat, espacio de tiempo sagrado para el Eterno. El día de hoy vamos a continuar con nuestra enseñanza que hemos venido tratando. Estábamos viendo, la semana pasada terminamos de ver lo que Yeshua enseñó de la Torá. Vimos de manera así siempre amplia que Yeshua lo que hizo fue enseñar la Torá. Y ahora entramos también, alcanzamos a entrar la semana pasada, que los apóstoles también confirmaron la Torah, diferente o en contra de lo que normalmente se enseña. Y vimos un pasaje, empezamos viendo el pasaje de Hechos 15, ¿sí? Donde los gentiles no podían guardar toda la Torah inicialmente en el momento de su conversión. Eso era algo imposible. No lo comprendían, no lo entendían, pero aún así de la secta de los fariseos están tratando de imponer una circuncisión que rabínica, o sea, que no era, no fue como la que fue dada al patriarca Abraham, sino que ya era pues con ciertas determinaciones rabínicas que hablan de conforme al rito de Moisés y querían que los gentiles guardaran toda la Torah, entendiendo que para los fariseos no es solamente la Torah escrita, sino la Torah oral, lo cual iba a ser algo realmente imposible. Entonces, ellos hacen un concilio en Jerusalén, los apóstoles, donde las tres columnas eran Pedro, Juan y Santiago. Santiago, que en realidad su nombre es Jacob, pero que luego, bueno, en un proceso de desjudaización que no voy a hablar ahorita, terminó traduciéndolo como Santiago. Pero el nombre original es Jacob, y Jacob era el presidente de este concilio, y bueno, se reunieron. No lo estoy citando, no lo estoy colocando ahí porque eso lo vimos hace 8 días, estoy repasándolo nomás. Y vimos cómo ellos se reunieron, empezaron a tomar los testimonios de Pedro, cuando se convirtió Cornelio y demás, y llegaron a la conclusión que, claro, se están convirtiendo muchos, van a reunirse con nosotros. Lo ideal es que tengan estas 4 exigencias mínimas para poderse reunir con nosotros. Ellos vienen de la idolatría, de los cultos paganos, de hacer prácticas que desagradan a Dios en estos cultos paganos, donde básicamente hacían rituales de fertilidad y en esos cultos hacían orgías, hacían sacrificios a esos dioses, sacrificaban a los animales de una forma fuerte, pues, y bebían sangre. Entonces, lo primero que ellos les dicen es, bueno, si van a venir a reunirse con nosotros, tienen que abstenerse inicialmente de estas cosas para poder que convivamos de una manera sana, ¿no? En nuestras reuniones. Y es que no hagan sacrificios a ídolos, que no beban sangre, que aquí no van a haber rituales sexuales de fornicación y que los sacrificios que se llegasen a hacer, bueno, van a ser eh, o sea, van a ser de manera adecuada, pero igual en las reuniones, pues igual no iban a sacrificar animales, porque eso se sacrifica en el templo. Pero todas esas prácticas no las van a venir a hacer acá con nosotros. Son mandamientos que claramente están en la Torá. Y les decía que eso ya es en el Brit Hadashah, un Nuevo Testamento, donde dice que no deben beber sangre. Y es un mandamiento que está ahí, pero uno ve que la gente igual consume sangre, ¿no? Come rellena, que eso incluso con sangre, y cuando pedimos, se pide la carne asada, mucha gente la pide con sangre y eso está prohibido. Entonces vemos algunas inconsistencias que se dan, ¿no? Por desconocimiento, porque no se ha enseñado, bueno, por múltiples circunstancias. Ellos lo que quieren decir es, y leíamos en el versículo 28, y en el versículo 21, les dicen que se abstengan de estas 4 cosas porque ellos de Shabbat en Shabbat iban a ir en las sinagogas, cuando se congregaran en Shabbat, ahí se expone la Torah, iban a ir comprendiendo todos los demás mandamientos y por ende iban a empezar a guardarlos paulatinamente, porque es un proceso, ¿no? Es un proceso de conversión. Entonces, eso es lo que exponen ahí en la carta de Hechos, en esa primera instancia, de qué era lo que iba a acontecer con los gentiles. Ya ahorita, luego Shaul, que era el nombre hebreo, o Saulo, su nombre griego Pablo, después de convertido, muchos creen que Pablo era un fariseo, un judío,
y que él se convirtió al Mesías y que ya se volvió cristiano. Que ya no, o sea, que ya no hay que guardar la Torá ni nada de esto, no, vamos a ver que eso no cambió, mire. Pablo después de convertido seguía creyendo y guardando la Torá. Hechos 24, del 1 al 16. Dice lo siguiente, Pablo ante Félix en Cesarea. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo, oh Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que no nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, es una plaga, y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla ¿de qué? De la secta de los nazarenos. ¿Cómo se le llamaba a los seguidores del Mesías? La secta de los nazarenos. Hay que entender que en ese contexto, en el contexto en que estamos nosotros hoy, la palabra secta tiene una connotación negativa, ¿sí? Pero en aquel tiempo la palabra secta no embestía esa misma connotación. Ya habían diferentes sectas, secta de los fariseos, de los saduceos, de los esenios, y en este caso se había formado la secta de los nazarenos también. Y no tenía nada de malo. Pero pues lo que estaban acusando era lo que estaban haciendo, ¿no? Dice, intentó profanar el templo, estaban acusando a Pablo. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Lisías, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Entonces, estaban acusando a Pablo de estas cosas. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. O sea, bueno, ya escuchó la parte acusadora, ahora va a escuchar a Pablo qué tiene para responder ante esas acusaciones. Dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, perdón, habiéndole hecho señal al gobernador a Pablo, ¿para qué hablas? Este respondió. Entonces Pablo va a defenderse, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, o sea, el camino que estaba siguiendo ahora Pablo, que había creído que Yeshua era el Mesías, entonces según el camino que ellos llaman herejía, ¿quiénes? Los judíos, así sirvo al Dios de mis padres. ¿Cómo lo sirvo? Bueno, de acuerdo al camino que según ellos llaman herejía, él dice, así sirvo a mis padres. Y ojo con esto, creyendo todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. Ojo, ¿no? Pablo o Shaul, su nombre hebreo, se viene convirtiendo en el Mesías como 9 años después de que él muere, algo así. Y aquí ya ha pasado, ya lleva tiempo convertido, ya está predicando el evangelio y demás. O sea, ya han pasado muchos años. Y él se convierte, y aunque se convirtió, dice que él sigue creyendo todas, ojo, no algunas cosas, sino todas las cosas que en la Torá y en los profetas están escritas. ¿Sí? No es que Pablo creía en todo eso y se convirtió en el Mesías y ahorita ya se fue a creer que la Torá cambió, que la Torá se abolió. O sea, todos esos cuentos, mire que aquí Pablo, en boca de Pablo, está diciendo lo que él cree. Y él cree en todo lo que está escrito en la Torá y en los profetas. Y cuando dice todo es todo, la Torá tiene las instrucciones y la Torá tiene profecía y los profetas pues dan profecía.
Dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber de resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Entonces vemos aquí a Pablo dando una declaración contundente de lo que él cree. Claro, es que creer en Yeshua no quita la Torá. Creer en Yeshua ratifica la Torá porque eso fue lo que él vino a hacer, como lo hemos visto. Entonces, ahí vemos claramente que Pablo seguía creyendo lo que él creía. De hecho, los judíos, si bien creen en la Torá, y ya el judaísmo de hoy, que fue permeado por este judaísmo de la casa de Hillel, y que creen en la Torá oral, pues fue permeado por eso y le fueron agregando mandamientos, eso ya es otra cosa. Pero en la época del Mesías, de lo que se desligó Pablo fue de todos esos mandamientos de hombres, que ya él sabía que eso no era ninguna obligación y no era pecado quebrantarlos, porque ellos imponían esas cargas al pueblo, que tenían que guardar esos mandamientos de hombres y tenían el mismo estatus que los mandamientos de Dios. Entonces tú eras un pecador por quebrantar esos mandamientos rabínicos y con eso era que tenía encargado al pueblo. Él se despojó y se liberó de eso. Por eso dice, de lo que está escrito en la Torá. Yo sigo creyendo en lo que está escrito en la Torá que le fue entregada a Moisés. Ahora, ese mismo Saulo Pablo predicó con la Torá y los profetas de Yeshua para que los gentiles se arrepintieran. En Hechos 26, del 19 al 23. Entonces es claro esto, ¿no? Que Pablo siguió creyendo en todas las cosas que en la Torá y los profetas están escritas. Hechos 26, 19. Ok, dice lo siguiente. Pablo de una visión dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Bueno, sí, miramos acá. Pablo le empieza a relatar la conversión al rey Agripa. ¿Ya? Empieza a contar su historia y cómo él perseguía a los creyentes en el Mesías y cómo se le apareció una luz y lo dejó ciego. Empieza a contarle toda esa historia al rey Agripa. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, y recuerden que se arrepientan de qué, de sus malos caminos, de cometer idolatría, de no guardar los mandamientos del Eterno, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Qué es convertirse a Dios? Dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es convertirse a Dios? Convertirse a Dios es que ya yo no voy a adorar a esos otros dioses, voy a convertirme al Dios de Israel y voy a hacer obras dignas de arrepentimiento. Es decir, voy a empezar a estudiar los mandamientos de Dios y voy a ser consciente de que es bueno y que es malo. Y entonces ahora voy a hacer, anteriormente me voy a dar cuenta que hacía todo lo malo, quebrantaba todos los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué voy a hacer? Lo que a Dios le agrada. Y esas son las obras dignas de arrepentimiento. Que antes usted fornicaba, estaba en adulterio, ya no lo va a hacer más. Que antes usted era un mentiroso, un ladrón, ya no lo va a hacer. ¿Sí? Y así sucesivamente. Empieza a hacer esas obras que demuestran que realmente usted convirtió a Dios. Dice, por causa de esto, ¿por causa de qué? Los judíos estaban celosos porque Pablo estaba predicándole a mucha gente y le estaba convirtiendo a mucha gente. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a quienes, a pequeños y a grandes, no diciendo qué, nada, o con esto, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés, ya saben que cuando habla de Moisés se refiere a la Torá, dijeron que había de suceder. Y dentro de eso pues está las profecías, ¿no? Que el Mesías había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, hay que anunciarles a luz al pueblo, que es el pueblo de Israel, y a los gentiles. ¿Ya? Entonces, miren que con qué predicaba Pablo. Con el Nuevo Testamento no, con la Torá y los profetas.
O sea, nosotros, los creyentes en el Mesías, deberíamos de estar capacitados para predicar del Mesías con la Torá y los profetas. Con eso es que deberíamos de predicar. 28-23 nos dice lo siguiente. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada. A ver, vamos a ver si lo leemos desde más arriba. Dice, entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti. Te están hablando a Pablo. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, ¿la secta cuál? La de los nazarenos. Dice, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim, el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la Torá de Moisés como por los profetas. ¿De quién testificaba? Del Mesías. Por la ley de Moisés y por los profetas. Entonces, mire que lo que se conoce mal llamado Antiguo Testamento, porque ya entendimos que no es un Antiguo Testamento, es el libro del pacto, y los profetas, vemos que, o los escritos anteriores, digamos los escritos anteriores a la revelación del Mesías, esos escritos anteriores, eran los que ellos utilizaban para predicar. Entonces, cuando nosotros decimos que no, que eso ya no es, cuando lo que está enseñando, pues, básicamente todo con lo que los apóstoles, las herramientas que tenían eran esas. El Brit Hadashah o Nuevo Testamento no existía. Y mire que él desde la mañana hasta la tarde, a través de la Torá y de los profetas, era que enseñaba el Mesías. Y es el 70% de la escritura. La Biblia que usted tiene en su mano, en su casa, el 70% es Torá de Moisés y profetas. Y se está diciendo que no, que eso no es. Cuando todo el poder y todo lo que ellos hacían, pues radicaba, y la fuerza que tenía era pues porque era precisamente con estos escritos que enseñaban. Y vuelvo y le repito, el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, ¿por qué tiene tanta fuerza? Porque ellos están citando todos los textos de la Torá y de los profetas que nos muestran por qué Yeshua es el Mesías, cómo todas esas profecías y todas las palabras se cumplieron en él. Esa es la fuerza que tiene el Nuevo Testamento y el testimonio del Mesías. Ahora, para estos siguientes evidencias que les voy a mostrar, quiero primero que repasemos un poco, quiero refrescarles la memoria de lo que hemos visto de lo que es la Torá, porque vamos a entrar en unas palabras de Pablo que siempre generan controversia. Entonces quiero recordaros un poco para que refresquemos esto antes de entrar ahí. Habíamos visto que la Torá es que la voluntad del eterno Dios y que los profetas siempre hicieron un llamado, la función principal era un llamado a volver a esa voluntad del eterno, porque el pueblo siempre estaba desviando, constantemente está desviando. Y los profetas venían a hacer que se arrepintieran y se volvieran al camino del Padre, que es guardar los mandamientos. ¿Sí? Planteamos una pregunta: si los apóstoles o profetas podrían anular o cambiar la voluntad del Padre. Evidentemente no. Evidentemente no, y eso lo estuvimos viendo a lo largo de las enseñanzas. Vimos las funciones y propósitos de la Torá, que el mundo era un caos y que a través de la Torá vino el orden, a través de la instrucción. Recuerden que la Torá es la instrucción de Dios, vino el orden, porque las leyes de Dios traen orden. Tanto las leyes físicas como las leyes espirituales traen orden a un mundo en caos. Que esa Torá nos daba sabiduría e inteligencia. Y eso es lo que va a hacer luz a las naciones. Que esa Torá, si yo la guardo, ojo, la Torá, si yo camino en ella, si yo la guardo, ¿trae qué? Bendición. Y el Eterno nos la dio para que nos diera bendición. Ya si yo no la guardo, ¿sí? Que es lo que se llama pecado, es lo que trae maldición. Cuando yo me desvío de ella.
pero lo que el Eterno quería era que hubiese bendición, obviamente, guardarla para bendición, que nos trae prosperidad, que nos da vida eterna, que es camino, verdad y vida, que convierte el alma. Estuvimos viendo que el Eterno siempre desde un comienzo quería escribirla en nuestro corazón. Ella es la que nos permite conocer qué es pecado, qué es bueno y qué es malo. Sin ella no sabríamos qué es bueno y qué es malo. Estaríamos en la subjetividad de nuestros pensamientos. Vimos la vigencia de la Torah, que el Eterno la engrandeció y la magnificó, ¿sí? Que era para siempre. Vimos que es parte de lo que se llamaba el antiguo pacto y de la renovación del pacto, que eso significa nuevo, renovación del pacto. Y vimos que el libro del pacto y cómo el pueblo se comprometió a hacer y obedecer lo que decía el libro del pacto que Dios le había dictado a Moisés, y cómo se hizo el pacto, el famoso pacto mosaico, y que luego vemos que el nuevo pacto es la renovación de ese pacto que el pueblo incumplió cuando hizo el becerro de oro. Y que ahora en esta renovación del pacto a través del Mesías, el Creador quería escribir esas leyes que estaban escritas en ese libro y en esas tablas de piedra en el corazón del hombre. Y en eso consistía el nuevo pacto, en escribir esas, y que para eso nos había dado de su espíritu, para escribir esa Torah en nuestro corazón. Otro aspecto que vimos es que era para todos. Estuvimos viendo cómo Yeshua ratificó la Torah, que él no venía a abolirla, sino a guardarla, darle pleno valor, enseñarlos el espíritu de los mandamientos, porque ya en esa época los fariseos y algunos otros grupos estaban tergiversando y añadiendo y colocando mandamientos de hombre por encima de los mandamientos de Dios. Entonces él viene a aclarar y equivocándose en interpretaciones, él viene a aclarar eso y viene a corregir esas partes. Él nos exhortó a ir a la Torá, a Moisés y a los profetas, en un contexto de una resurrección, ¿no? Del rico y Lázaro, de que había ido a un lugar de condenación y le dice que que envíe a Lázaro a que le predique, a que le hable a los hermanos, le aparezca resucitado y le hable a los hermanos. Le dice, no, a Moshe y a los profetas tienen, óiganlos. Vimos que el Mesías se enfrentó con la Torá a Satán, ¿sí? Vimos cómo enseñaba la Torá, estudiamos el capítulo 5 de Mateo, creo que era, ¿no? Del Sermón del Monte, donde se ha hablado mucho de que es la nueva Torá, que es el cambio, y estuvimos viendo y comprobando, constatando de que el Mesías lo que estaba era citando profetas, citando la Torá y corrigiendo, dando una interpretación correcta de esos textos, ¿sí? Vimos cómo la Torá hablaba de él, vimos que la Torá, para saber si una congregación es de sana doctrina, es si se enseña la Torá, que la Torá es la sana doctrina, es la doctrina buena, ¿sí? Que la Torá es verdad y te hace libre. Y vimos el gran mandamiento y la vida eterna. ¿Ya? Vimos cómo el Mesías enseñó Torá, corrigió lo que estaban haciendo mal y mandó a los discípulos a que debían ir, después de que resucitó, a ir a enseñar la Torá. Luego vemos a los apóstoles diciendo que ellos deben empezar guardando estos 4 mandamientos y de Shabbat en Shabbat van a ir aprendiendo los demás mandamientos y van a ir guardándolos. ¿Sí? Que eso es lo que vimos hace 8 días. Y hoy lo que acabamos de ver, que Pablo siguió creyendo todo lo que decía la Torá y los profetas. Pablo, ¿no? Y que con esa Torá y los profetas predicaba a los gentiles y a los mismos del pueblo de Israel. Dice que a los del pueblo y a los gentiles. ¿Listo? Ahí quedamos claros. Ahí les hice una recapitulación, les rebobiné el cassette de más o menos todo lo que hemos visto para llegar a este punto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver unos textos que normalmente la gente los lee y como no tiene el conocimiento de las funciones, los propósitos de la Torá, lo que dijo Dios de la Torá, lo que dijo el Mesías de la Torá, no conocen ni siquiera la Torá, entonces fácilmente está abolida, está cambiada, es maldición. Bueno, todas las expresiones que escuchamos en las congregaciones es porque sencillamente hay un desconocimiento y una ignorancia de todo esto que hemos estado estudiando en estas últimas
13 semanas, 12 semanas. Entonces vamos a llegar a este punto. Shaul o Sao Pablo confirmó la vigencia de la Torá. Y vamos a verlo en Romanos 3, 29 al 31. Porque siempre nos citan los textos en los cuales Pablo pareciera que hablara mal de la Torá. Bueno, vamos a ver qué dice Pablo. Miren lo que dice aquí. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también Dios de los gentiles. Porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea, a los gentiles que por la fe llegan a Dios. Luego, por la fe, invalidamos la Torá. Pregunta Pablo. Luego, por la fe, invalidamos la Torá. Bueno, de acuerdo a las tradiciones religiosas, más de uno dirá, o más de alguno dirá, sí. ¿Qué dice Pablo? El Pablo que ellos mismos dicen que dice que la Torá, que abolió la Torá, él dice en ninguna manera, sino que confirmamos la Torá. O sea, la emuná, la fe no invalida la Torá. Por el contrario, o sea, en ninguna manera, no se te ocurra, sino que confirmamos la Torá. Y ojo, porque aquí le está hablando de que confirmamos la Torá. Ya eso de que saca la religión tradicional, y cuando digo religión tradicional, hablo de cristianismo en el 95%, protestante, católico, bueno, todo esto, hablan de que hay unas leyes ceremoniales y hay unas leyes morales y dividen la Torá. Y eso en ninguna parte en la Torá está. La Torá es una sola que él le dio y le dictó a Hashem y se hizo un pacto con esa Torá. No es que se hizo un pacto con las leyes morales y las leyes, no. Eso es de hombres. Eso son interpretaciones de hombres. Hay una Torá y el Eterno hizo un pacto con el pueblo con esa Torá. Fin. No la queramos dividir. Es una sola. Y cuando él dice aquí que confirmamos la Torá, es la Torá, la que él dio, la que Dios dio. No se invalida ni un pedacito, que no se invalidaron lo del templo, que se invalidó esto, pero la moral sí, que solo los 10 mandamientos. No, en ninguna manera, o sea, no se confirma. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque Pablo conoce la Torá, precisamente. Pablo sí conoce la Torá. Mire, vamos a confrontarlo con Deuteronomio 27, 26. Mire lo que dice. Y vamos a leerlo desde acá arriba. Vamos acá arriba. Dice, orden de escribir la ley en las piedras sobre el monte Mal. Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Adonai tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Adonai tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, y como Adonai, el Dios de tus padres, te ha dicho. Y mire que esto aquí, ya ahí me meto con otros grupos que hablan y con los fariseos que hablan de la Torah oral. Mire que aquí está hablando que debían hacer ellos escribir todas las palabras de esta Torah. Ahí no había ninguna Torah oral. Dice, cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Val y las revocarás con cal y edificarás allí un altar sobre ellas, instrumento de hierro. Les dice ahí, y escribirás muy claramente en las piedras, ¿qué? Todas las palabras de esta Torah. ¿Sí? Escribir todas las palabras. Y luego ya al final, cita unas maldiciones, que habían ahí, unas maldiciones, por incumplir la Torah. Ya sabemos que si tú guardas la Torah, hay bendición. Si no la guardas, ¿qué hay? Maldición. Y es lo que se llama pecado. Y entonces acá en el versículo 20 y 26 dice, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, ¿qué? Así sea. O sea, mire, maldito el que no confirmare las palabras de esta Torá. ¿Qué hizo Pablo? Pues Pablo conoce la Torá. Por eso Pablo dice aquí, por la fe invalidamos la Torá de ninguna manera.
La confirmamos, porque es que si no las confirmas, entras en maldición. O sea, no confirmar las palabras de la Torá es caer en maldición. Pablo sabe eso. Por eso él pregunta, ¿por la fe invalida? O sea, porque creo ahorita en Yeshua, que es el Mesías, entonces se invalida la Torá. No, la confirmamos en ninguna manera, eso es maldición. Y es contrario a lo que Yeshua enseñó. Yeshua se cansó de decir, guarda los mandamientos, haz esto. Lo hemos estado viendo. Vamos ahora a Jeremías 11:3. Mire que está en concordancia lo que Pablo habla con la Torá. Cuando yo cojo otros versículos y empiezo a interpretar de otra manera, pues eso va a ir en contravía de lo que dice la Torá. Y ahí vamos a tener un problema. Ya, ahorita vamos a meternos en otro, vamos a leer primero Jeremías. Jeremías 11, los profetas. Mire que todo está en concordancia. Jeremías 11:3. Dice, palabra que vino a Adonai a Jeremías diciendo, oíd las palabras de este pacto, y habla a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú, así dijo Adonai, Dios de Israel, maldito, ojo, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. ¿Sí? El cual mandé a vuestros padres el día que os saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando, y seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. O sea, el pacto es que el Dios, es que, de que Elohim va a ser tu Dios y tú vas a ser su pueblo. ¿Y el pueblo qué hace? Obedece. El pueblo se comprometió, ¿recuerdan? Haremos y obedeceremos todas las palabras que nos has dicho que estaban escritas en el libro del pacto. Eso se comprometió el pueblo. Usted cree en Dios, usted entra a formar parte del pueblo. O sea, el Mesías, ¿qué hizo? Te metió en el pacto. ¿Qué debemos hacer? Obedecer. Entonces mire que, al igual como decía la Torá, maldito el que no confirmara las palabras de esta Torá para hacerlo. Y es lo que está Pablo diciendo acá, porque Pablo conoce, ¿con qué predicaba Pablo? Con la Torá y con los profetas acabamos de ver. Ahora, en Gálatas 3:10 dice lo siguiente, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ojo, ¿qué es lo que se ha interpretado? Que la ley, que todos los que dependen de las obras de la ley es estar bajo maldición. Pero a ver, si todo el estudio que hemos hecho nos ha demostrado en palabras de Dios, en palabras de los profetas, en palabras de los apóstoles, acabamos de ver, en palabras de Yeshua, que guardar la Torá trae bendición y es vida. ¿Cómo yo puedo llegar, después de leer todo eso, y cómo yo puedo llegar aquí a este punto, cuando Yeshua dijo, yo no he venido a abolir la ley, sino a darle pleno valor, y que no se, que aquel que no se le puede quitar ni una coma ni una tilde, y que todo aquel que no guarde eso, un mandamiento por muy pequeño que sea, y no enseñe a otros a guardarlos, no entrará al reino. ¿Cómo puedo yo llegar aquí y contrariar eso con esto que estoy leyendo aquí? De que es maldición. Y ya por esto, o sea, lo dijo Pablo y todo lo demás lo echamos a la basura. Cuando acabamos de leer que el mismo Pablo dice que viene a confirmar la ley. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí tenemos un problema. O Pablo está loco, tiene, ¿cómo es que dice? Es bipolar. O sea, este man se enloqueció. Claro, muchos años atrás, en la tradición cristiana, antes de los años 50, pues se interpretaba, pero digamos que este pasaje tuvo una luz y fue cuando se dieron los hallazgos arqueológicos de Qumran. ¿Sí? En esos hallazgos arqueológicos de Qumran se encontraron varios escritos, o sea, es el mayor hallazgo arqueológico en la historia con respecto a la Biblia, y se encontraron en estas cuevas de Qumran muchísimas escritos, escritos antiguos de la Biblia, y que estaban en concordancia con lo que se tenía hasta el momento. O sea,
Y dentro de esos escritos había un material llamado obras de la ley. Y esas obras de la ley pues tenían que ver con todos esos mandamientos de hombres que imponían a los hombres y que según ellos, por guardar esas obras de ley, iban a entrar a ser parte del reino. Entonces, cuando Pablo habla aquí, porque evidentemente estamos viendo que Pablo algunos momentos habla bien de la ley, como lo acabamos de ver, y en otros momentos parece que hablara mal. Bueno, cuando habla de obras de la ley, quedó resuelto esto con el hallazgo de Qumran. Esas obras de la ley se refería a esos mandamientos de hombres que han colocado alrededor de los mandamientos de Dios y con los cuales estaban generando una carga al pueblo. Y creían que por guardar esos mandamientos ya iban a estar ganando el reino. Entonces dice aquí, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Claro, porque esas no son las palabras de Dios. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Claro, claro, o sea, lo acabamos de leer. Pablo dice, confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque maldito el que no confirmar esas palabras de la ley para hacerlas. Y como dijo Jeremías ahora, que maldito el que no obedeciere las palabras del pacto, o sea, de la Torá. Entonces, cuando Pablo está hablando aquí, que los que dependen de las obras de la ley se está refiriendo a las leyes de hombres, obras de ley de hombres que han colocado por encima de los mandamientos de Dios y las quieren hacer ver como si fueran de Dios. Entonces, estos que dependen de esas leyes de hombres, que según ellos son de Dios, están bajo maldición, porque esas no son las palabras de Dios. Entonces, ¿qué son? Malditos. Son malditos porque no están guardando la Torah de Dios, sino Torah de hombres, leyes de hombres. Y no la palabra de Dios. ¿Sabe qué es lo triste de esto? Que estamos hablando aquí de los fariseos y de estos grupos religiosos, pero ¿sabe una cosa? Eso es lo que están haciendo las tradiciones religiosas hoy. Están diciendo que la Torah de Hashem, que guardar la Torah es estar en maldición. Y que por el contrario hay que guardar lo que ellos dicen. Que hay una mezcla de mandamientos de Dios con mandamientos de hombres. Pero no están, o sea, están haciendo lo contrario, amigo. No están confirmando la Torah, la están desacreditando, la están haciendo a un lado, la están mutilando. Están haciendo lo contrario a lo que dijo el Mesías, están haciendo lo contrario a lo que dijo Pablo. Pablo vino a confirmar la Torah. Entonces, claro, como no conocemos el contexto de estos pasajes y porque muchas veces nos han enseñado a leer lo negativo que Pablo habla de la ley y no sabemos lo de los hallazgos de Qumran, no sabemos el contexto que hay ahí, entonces es muy fácil leer aquí y como estaba en otro idioma, pues es muy fácil leer aquí con mentalidad 2021, ir diciendo estas locuras sin haber hecho un análisis de toda la escritura de lo que nos viene hablando, de la bendición que es guardar la Torah. Y dice, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál era la fe que tenía Yeshua en Dios? ¿Cuál era la emuná de él? Guardar la Torah del Eterno. ¿Aquí a qué se está refiriendo? Y que por la ley, pues está refiriendo a estas obras de ley que ellos han colocado. Viene hablando de esas obras de ley que son maldición. Y por eso dice, por esas obras de ley, por esa ley, ninguno justificará ante Dios. Dice, y la ley no es de fe. ¿Cuál ley? ¿La Torah de Dios? No, hombre. Las obras de ley que hablan los hombres, esa ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. La Torah del Eterno, cuando yo la guardo, es que esa me da vida. Lo leímos hasta la saciedad. Ahora, dice acá, en Romanos 7, del 12 al 14. Vamos a leer Romanos 7, del 12 al 14. Mire lo que dice el mismo Pablo, mismo Shaul, Pablo. De manera que la ley, ¿qué? Es una maldición. Si la guardas, eres un pecador y eres malo. No. De manera que la Torá a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Quién es el malo? La Torá no. Vamos a ver quién es el malo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí.
Pregunta retórica. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Qué dice? Sí, claro, no. En ninguna manera. Sino que el pecado, ¿qué es lo malo? El pecado. ¿Y el pecado qué es? Infracción de esa ley. Para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la qué, ojo con esto, miren, la Torah es qué, esto sí grave, porque la Torah es espiritual. Sí, muchas veces la letra mata y el espíritu vivifica, ¿no? Esa es una expresión muy común. La letra mata y el espíritu vivifica. Mira que aquí dice que la Torah es espiritual. Pues claro que la Torah es espiritual, porque la Torah te dice, no robarás. Y cuando tú estás en una posición en la cual tienes la posibilidad de robar o no y decides hacer lo que dice la Torah, no robarás y lo haces, adivina cómo estás actuando. Está actuando de manera espiritual. Ese mandamiento devuelve vida en ti cuando lo aplicas. Cuando te dicen no cometerás adulterio y tienes la posibilidad de cometer adulterio y no lo haces, o sea, la letra mata, la ley te mata, no, te da vida. No cometo adulterio, estoy actuando como una persona espiritual. Cuando yo hago lo que dice la ley, estoy actuando como una persona espiritual. Cuando yo hago una cosa diferente, es porque es esto. Porque sabemos que la ley, la Torah es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Quién es el malo, la Torah o yo? El malo soy yo, que quebranto la Torah, que quiero ver otra cosa, que tengo una naturaleza pecaminosa. Por eso vino el Mesías a restaurarnos, a darnos de su rúa para que empiece a contrarrestar ese carnal que hay en nosotros. Y empecemos a actuar, ¿qué? A tener amor por esa ley que es espiritual y empecemos a ser conforme a esa ley espiritual. Porque recordemos que por allá vimos en Ezequiel que él dice que no iba a dar de su espíritu para andar en sus mandamientos, decretos y estatutos. Recuerden que lo vimos, recuerden que vimos que el espíritu que tú tienes es para qué, bueno, tiene varias funciones, pero una de ellas principal es escribir la Torah en tu corazón. Es hacerte que tengas dominio propio para hacer lo que Dios dice que hagas en su palabra. Una señal de que yo tengo el Espíritu en mí es que tengo amor por la palabra del Creador. Quiero conocer sus mandamientos para no pecar contra Él. Y eso quiere decir que quiero conocer su ley para actuar de manera espiritual. Entonces, la Torah que con la cual se hizo un pacto, que el libro del pacto, y los pactos, ¿no? Porque hubo más pactos. Y ninguno de esos pactos, o sea, recuerden que antes de que se le diera la Torá a Moisés, hubo pactos con Abraham, hubo diferentes pactos, pactos con Noé, y cuando vino el pacto con Mosaico, no invalidó el pacto de Noé ni invalidó los pactos con Abraham. Y luego de ese pacto con Moisés, hubo otros pactos con David, y hubo diferentes pactos después. Y ninguno de esos abolió, quitó el pacto que había antes, sino que hubo una mayor revelación. De la misma manera, el pacto que viene con Mashiach, que viene a ratificar, viene a abolir los otros pactos, no, da mayor revelación. ¿Sí? El pacto que hay en la Torah, el pacto mosaico, dice que hay bendiciones y promesas para los que obedecen. Pero que si tú no obedeces, ¿qué hay? Recuerden que en Deuteronomio 28, que eso los puse, una tarea que ustedes tuvieron que haber hecho en su momento, en Deuteronomio 28, que espero lo hayan hecho, nos habla de qué? De las bendiciones por la obediencia, por guardar la Torá, los mandamientos del Eterno. Pero también nos habla de las maldiciones por la desobediencia, cuando tú estás en el pacto. ¿Sí? Estás en el pacto con Dios, hay unas bendiciones y promesas, ¿sí? Que son las promesas que en las iglesias no han sino hablar y predicar de esto. Bendiciones y promesas, ¿sí? Pero también hay unas maldiciones para los desobedientes, porque ese era el pacto. Usted comprometió a obedecer a Dios, ¿recuerdan? Haremos y obedeceremos el pueblo, yo voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, ustedes me deben obedecer. Si no obedecen, pues van a venir maldiciones sobre ustedes.
Los gentiles, ¿qué pitos tocan? Los gentiles no están en el pacto con Elohim. Su estado es de maldición, condenación y muerte. A través de la emuná, fe en Yeshua, es que entran a los pactos. Sí, miremos ahí en Efesios 2, que ya lo hemos leído, pero esto es por repetición para que nos vaya grabando. Ahí en Efesios 2, miren lo que dice. Miren lo que dice. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, ustedes los gentiles, los que no son del pueblo, eran llamados incircuncisos porque no tenían ni circuncisión de carne ni de corazón, de nada. Corazón duro. Por la llamada circuncisión, o sea, por los judíos, que se supone debían tener las dos circuncisiones, la del corazón y la física, hecha con mano en la carne. Dice, en aquel tiempo, o sea, en aquel tiempo, los gentiles, ustedes cuando eran gentiles, en aquel tiempo estabais, ¿qué? Sin Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, no sé por qué la gente dice que cree en el Mesías. No, es que yo no, yo soy un gentil. Es una contradicción. Es una contradicción decir que sos un gentil si crees en el Mesías de Yeshua. Ya no sos un gentil, porque un gentil, ¿qué es? Un gentil es alguien que está sin Mesías. Es alguien que está alejado de la ciudadanía de Israel, que es ajeno a qué, mire, a los pactos, porque es que no es solo un pacto, a los pactos de la promesa, las promesas, sin esperanza y sin en el mundo. Creo en el Mesías, somos gentiles y estamos reclamando promesas. No hemos leído la Biblia entonces, en las congregaciones. No, es que la ley es para los judíos, nosotros somos gentiles, para nosotros no. Nosotros las promesas y las promesas y las promesas y las promesas. O sea, todo es una contradicción. O sea, yo creo en el Mesías y ¿qué pasa? Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre del Mesías. ¿Sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. O sea, ya no son gentiles y judíos, sino que somos un solo pueblo. ¿Y cuál era el pueblo? El pueblo siempre ha sido Israel. ¿Sí? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas. Yo no puedo coger este texto y decir que es la Torá, después de todo lo que he leído. Yo no puedo llegar y, ay, vea, no, yo tengo que, uy, ¿cómo así? Si todo lo que yo he leído me dice todo lo contrario, ¿por qué voy a interpretar que esta es la Torá de Dios que la van a abolir? Si el mismo Pablo que está diciendo aquí ha dicho otro montón de cosas buenas de la Torá. Y el mismo Yeshua. Cuando uno estudia la Torá oral, se da cuenta que esta expresión se está refiriendo a leyes orales. Y en esas leyes orales había mucha enemistad entre los judíos y los gentiles. Y esas son las leyes que el Mesías viene a quitar. Y esa fue la que vino a confrontarles a ellos. La ley de los mandamientos expresada en ordenanzas para crear de sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y nos saltamos aquí al 19. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Conciudadanos de qué? Conciudadanos de los santos. O sea, ya tenemos ciudadanía. ¿Cuál ciudadanía? La ciudadanía de Israel, que es el pueblo de Elohim. Entonces, tú con el Mesías entras a formar parte del pacto, en el cual no estabas. Tu condición era de muerte y condenación. Tú ni siquiera estabas en pacto. El Mesías te permite entrar en el pacto y ser parte del pueblo de Israel. Y ahora sí, ser obediente, guardar la Torah para poder también tener acceso a todas estas bendiciones y promesas. Pero entendiendo que el pacto requiere que tú hagas algo también. O sea, el Mesías es la puerta de entrada a que formes parte del pueblo, seas justificado, tengas salvación y puedas echar en manos de las promesas y las bendiciones. Ahora, vamos acá. Shaul enseñó que el Mesías nos redimió de la maldición que acarrea al quebrantar la Torah. Vamos ahí mismo a Gálatas. Gálatas 3:13, que es el que estamos ahorita. Mashiach,
nos redimió de la maldición de la ley. Entonces algunos dicen, vea, lo que siempre dicen, vea, nos redimió, es que la ley es una maldición. La ley es una maldición, vea, y Él nos redimió de esa maldición que es guardar la ley. Vamos, si has estudiado la Torá, si ya estudiaste los propósitos, las funciones, lo que dijo el Mesías de la Torá, lo que están diciendo los apóstoles, ¿cómo vas a vos a coger y a entender esto? No. ¿Él nos redimió de qué? ¿De qué nos redimió? De la maldición de la ley. Ok. La Torá, con el que se hizo pacto de la Torá, hay bendiciones si guardo la Torá y hay maldiciones si no guardo la Torá. ¿De qué nos redimió el Mesías? ¿De la Torá? No. De las maldiciones que venían por quebrantar la Torá. ¿Por qué? Porque usted era un impío que quebrantaba la Torá. Y para usted iba a haber muerte y condenación. Ya ahorita el Mesías pagó esa condenación y muerte para que usted ahorita entrando en el pacto tenga acceso a las promesas de Dios. Y ya no vaya a ser condenado a muerte. ¿Ya? Ya no va a ser condenado. Entonces, si usted entró al pacto, ¿cómo va a decir que usted que ni siquiera guardaba la Torá, no conocía ni siquiera los mandamientos, los quebrantaba por ignorante o por lo que fuese? Ahorita el Mesías, a través del Mesías lo justifica, lo perdona todos sus pecados para que usted empiece aquí en cero y ahorita usted venga a decir que ya usted no tiene que hacer nada, que usted no tiene que guardar la Torá. Es una locura. Es una total locura, ¿no? Usted entró al pacto y igual, ¿el pacto es qué? Usted tiene acceso a los pactos. Sea obediente y va a haber bendición. Sea desobediente y verá todos los golpes que va a llevar en la vida. Porque Dios lo dijo. Anteriormente usted no tenía esperanza porque estaba sin Dios. Pero ya ahorita usted en el pacto, pues Dios, si usted está quebrantando los mandamientos, si tiene que darle garrote y enviarle maldiciones y todo para que usted se vuelva y se arrepienta, que eso es lo que hacía con el pueblo. Con el pueblo se desviaba y entonces él les había dicho, van a venir un montón de cosas, dispersión, muerte por ustedes quebrantar los mandamientos. Vuélvanse a mí para que no les venga eso. Entonces usted, como hijo de Dios, ahorita usted no puede andar pecando y pecando y pecando y pecando porque Dios lo va a corregir para poderlo traer acá. Tiene que ser obediente porque usted cuando hizo el pacto se comprometió con el pueblo. ¿Qué dijo el pueblo cuando hicieron el pacto? Haremos y obedeceremos todo lo que nos has dicho. Entonces, si usted cree en el Mesías, usted entró al pacto y usted es de los que dijo, haremos y obedeceremos. No tiene por qué hacer otra cosa. Él nos redimió fue de la maldición de la Torá, no de la Torá. Nos redimió de la maldición de la Torá, por no guardarla. De eso nos redimió. Él pagó el precio por ese castigo. Pero no de la Torá como tal. La Torá hay que guardarla. Hay que seguirla guardando. Vamos ahí a Timoteo. Timoteo 1. El mismo Pablo, ¿no? Que le escribe a Timoteo. Mire lo que dice Pablo. Pero sabemos que la Torá es que buena. Pero sabemos, o sea, sabemos, todos sabemos. O sea, ellos allá, al quien le está hablando, le está diciendo sabemos, porque ellos de allá, del primer siglo, sí sabían que la Torá es buena si uno la usa legítimamente. ¿Por qué? Porque la puede usar mal. De hecho, estamos plagados de usarla mal, ¿no? Se usa completamente mal, se manipula, se coge este mandamiento me sirve, como ya les he enseñado a ustedes. No hay que guardar la Torá, pero el diezmo sí, esto también, O bueno, ¿hay que guardarla o no? Porque escogemos mandamientos. Si el pacto fue con todos los mandamientos, no con unos. Entonces, la Torá es buena si se usa legítimamente. Cuando vino el Mesías, pues, ¿qué hizo? La estaban usando ilegítimamente y empezó a corregir lo que estaban haciendo mal. Lo que estaban haciendo bien no dijo nada. Mire lo que dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos,
para los parricidas y matricidas y los homicidas. O sea, es para que corrijan. Y mire lo que dice. Para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la ¿qué? Este debería ponerlo allá. Para los que se opongan a la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Los que están haciendo todo lo contrario a la ley. Este versículo debo ponerlo allá donde vimos ahora 8 días. La sana doctrina es la Torá. La Torá es la que me corrige todo esto, lo que me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Esto evidentemente están haciendo todo lo contrario a la Torá. Entonces mire que por donde nos metamos, nos encontramos con eso, pero al parecer nunca se había visto. Bueno, yo creo que vamos a dejarlo hasta ahí, ya completamos 1 hora, entiendo. Eh, vamos a dejarlo hasta ahí. Bueno, creo que el día de hoy fue un poco fuerte, puede ser un poco fuerte para algunos, pero yo creo que ya a estas alturas, con todo lo que hemos visto, creo que es muy claro, congruente, y digamos que podemos ver una unidad en la escritura. Lo otro que se está predicando es una inconsistencia entre lo que viene hablando Dios desde un comienzo a acá al final. Ya, es más, de hecho es como un atropello a todo lo que Dios dijo.